Bonanit. Bueno, yo creo que hay un partido hasta el 11-11 que, bueno, que hacemos, yo creo que dos cosas bien, que es más o menos controlar nuestro rebote defensivo y tener un buen nivel de balance. Pero bueno, yo creo que es obvio que la falta de dureza reflejado en las pocas faltas que hemos hecho en la primera parte nos pueden a lastrar, ¿no? Es verdad que hay situaciones en las que ni siquiera llegas a hacer la falta porque es un equipo que se pasa el balón muy bien, un equipo atlético que intenta chocar y aún así pues no hay ningún efecto porque ellos son mucho más poderosos físicamente, pero aún así creo que deberíamos haber intentado pues subir más el listón, ¿no? Y no lo hemos hecho. Y yo creo que el resultado del primer cuarto ya reflejaba esta diferencia de dureza en lo que el juego se refiere. Y yo creo que es verdad que en el tercer cuarto el equipo ha vuelto con la intención de intentar subirlo. Creo que hemos bajado en torno a los 10 puntos, pero la trampa de esto es que cuando juegas tan blando los primeros 20 minutos, en cuanto quieres contactar, en cuanto quieres chocar, en cuanto quieres subir el nivel de contacto, pues evidentemente se nota y se ve, ¿no? Y esto te penaliza con faltas y hemos entrado relativamente pronto en bonus y ahí ellos han jugado muy cómodos, ¿no? Y luego ya es un partido en el que no tiene mayor trascendencia el resultado porque está roto y nosotros intentamos hacer cosas que entrenamos para probarnos contra un nivel muy alto enfrente, mucho más alto del que tenemos nosotros durante la semana y que que nos parece que las cosas van bien, pero cuando tienes un equipo top delante, pues se te ven las costuras y lo utilizaremos para ver que contra niveles máximos de calidad, de nivel de pase, de físico, pues tenemos que mejorar todavía mucho. Gus, esa falta de dureza sobre todo en la primera parte, ha lastrado ya por completo el resto del partido. Sí, es verdad que yo creo que había estas dos cosas del balance defensivo y el rebote que eran muy importantes para nosotros, pero claro, tenían que ir acompañadas de un nivel alto de dureza, ¿no? Otra vez, pues en una situación de mismatch no hacemos una falta de 30 segundos, luego otra, y te lastra porque te dan muchas canastas fáciles y no fáciles, pero son canastas que las puedes evitar y no las hemos evitado. Y claro, pues de irte 24-12 al primer cuarto a poder irte 18-12, pues te ves en partido como nos pasó en otros encuentros en los que no estábamos bien adelante, pero atrás no dejábamos anotar fácil, ¿no? Y hoy, evidentemente, a este equipo, si les das media ventaja, te matan, ¿no? I com se sent un entrenador que entrenen bé durant tota la setmana, que preparen el partit i que arriba al cap de setmana i que hi ha una diferència tan abismal que amb un gest o en un moment ells se te'n van i això hi ha dies que no passa amb el Baskonia de guanyar, però hi ha uns dies que sí. Com et sents? Com se sent? Pues jodido, ¿qué te voy a decir, no? Yo creo que, pero más por el equipo, por no ser capaz de ayudarles más, porque también es verdad que te llevas un autoengaño durante la semana, porque es verdad que entrenas bien, pero entrenas bien contra ti mismo. Cuando llega esto enfrente, pues te das cuenta de que estás muy lejos del nivel que quieres tener. Al margen de que pueda estar enfadado con el equipo por esta falta de dureza que sí que depende de nosotros, pues decepcionado, sobre todo conmigo mismo, ¿no? Por no conseguir apretar más todavía, ¿no? Porque podemos apretar más todavía, yo creo. No sé si para ganar, pero sí que creo que tenemos que ser capaces de ser más bueno, ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Más perros, joder. Si no es jugando a baloncesto tendrá que ser esto una guerra, pero no podemos. Ya está, como no podemos porque no llegamos, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, es que nada. No puede ser el espíritu de este equipo, ni del club, y pues estoy fastidio por eso. Marc. Sí, no sé si en los momentos buenos que tenía el equipo has echado también de menos un poquito más de regularidad, ¿no? Al inicio has estado bien y luego habéis tenido parciales buenos, hasta el 47-58 que ha pedido tiempo Pedro. Sí, aparte de ser perros y de tal, si echas de menos un poquito más de continuidad, es lo que hay. No, evidentemente solamente con ser perros y con ser duros y con ser... No ganas, y menos a un equipo como Valencia. Hay que jugar bien además, ¿no? Y no jugamos... Hoy no hemos jugado bien, ¿no? Y bueno, nos cuesta.
Nos cuesta también porque, bueno, Valencia, pues evidentemente usa lo que tiene y te saca de los espacios y te encuentras con 5 segundos para el final de la posesión y no tienes ninguna ventaja porque, bueno, durante la semana te encuentras con un nivel enfrente y cuando llega esto, pues no has sacado ninguna ventaja, has movido el balón y no tienes nada. Has jugado un mano a mano y no tienes nada, has jugado un bloque directo y no tienes nada, te han sacado a 10 metros. Bueno, evidentemente yo creo que los mejores momentos del equipo los hemos tenido en situaciones de campo abierto porque lo que tenemos, bueno, pues porque somos capaces de correr, ¿no? Ahora. Pero cuando la defensa está montada, pues nos cuesta mucho contra casi todos y contra un equipo como Valencia, más todavía cuando quieres generar la ventaja, pues te encuentras a 10 metros y parece que todo es una mierda y todo es un desastre y que somos... Lo de enfrente también cuenta, ¿no? Pero yo creo que podemos jugar mejor. Aparte de contigo mismo que dices que estás decisionado, ¿estás también un poco con la actitud del equipo hoy? No es hoy, yo creo que esto ya nos ha pasado más veces, no empezará así. Porque también el problema puede ser que empezamos 11-11 a falta de 5 minutos y dices, bueno, y el equipo no, yo creo que nos falta a veces esa picardía y el saber, no sé, igual hay demasiadas cosas en la cabeza, no lo sé, ¿no? Esta semana hemos intentado simplificar mucho, eran esas dos cosas lo que queríamos hacer bien, el balance, el rebote y bueno, pues no sé, lo que pasa es que a veces piensas que hay que recordar que hay que votar y que hay que tirar, porque ya, bueno, hasta lo más simple, ¿no? Tengo la sensación de que no sumamos cosas, que cada semana haces 2 cosas y las haces bien, pero lo que has hecho la semana anterior no lo consigues sumar y, bueno, pues evidentemente algo estará haciendo mal el entrenador, ¿no? Para que esto pase así. Gerard, ¿qué te ha parecido el público hoy? Bueno, tanto el ambiente de hoy como el de toda la temporada. Yo creo que es bueno que la gente tenga memoria de la gente que pasa por aquí y sale de aquí, de entrenadores y jugadores. Ojalá algún día estemos a la altura de la gente que se ha marchado, pero sea difícil. Hoy teníamos a Pedro, a Jaume, a Rafa, a Pierre, subcampeones de Eurocup, por 8 minutos o 7 minutos. Creo que es bueno que la gente tenga memoria de estas cosas, que no se olviden. Gus. Te noto hoy un poco más, digamos, hundido que de costumbre. ¿Te está costando en esta situación motivar más al equipo? Para poder motivar al equipo, primero tengo que estar motivado yo y después tengo que motivar al equipo. Yo lo estoy, el problema está en que no soy capaz de hacerlo, ¿no? Esto es un problema. Lo que pasa es que también cuando hemos estado bien hemos tenido los mismos problemas que tenemos hoy, ¿no? Entonces no es una cuestión de motivación, porque el equipo no ya... Prefiero a medida que se va acercando ya al final de No, pero es que el equipo no la línea de motivación no es ganar los partidos, es hacer bien las cosas que hacemos durante la semana. Es frustrante cuando lo que tienes enfrente no te deja, pero es verdad que hay cosas que independientemente de lo que tengamos delante las tenemos que hacer porque las podemos hacer. Y bueno, pues evidentemente cuando no las hacemos hay algo en la cadena de trabajo que no va bien, ¿no? Hay un eslabón que no funciona bien y bueno, pues no encontrarlo es frustrante, pero no, hay que seguir buscándolo y encontrarlo.